Un cordial saludo para todas y todos. Mi nombre es Fernando Barbosa, soy estudiante de licenciatura en Etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia y asimismo soy intérprete de lengua de señas, coordinador de la línea de formación virtual de intérpretes en el proyecto Centro de Relevo. En esta ocasión he decidido grabar este video como parte de la presentación de esta ponencia titulada Etnicidad sorda, un concepto para la inclusión. Para empezar, quiero hacer mención acerca de las diferentes visiones que a lo largo de la historia se han tenido acerca de la persona sorda. Inicialmente se tuvo una visión acerca de que aquellas personas que no podían escuchar eran fruto de un castigo de Dios, que habían sido castigados por sus pecados o por los pecados de sus padres y que de esta manera pues estaban sufriendo esa condición. Con el paso de los siglos, la visión cambió hacia una visión más de tipo clínico, a ver a la persona desde un punto de vista patológico. Entonces, o se veía desde esa parte de estudio clínico como un sujeto casi como un ratón de laboratorio, o como una persona necesitada de ayuda o incluso de aislamiento para que no fuera a afectar a otras personas con su sordera. Y más recientemente se ha cambiado gracias al enfoque de derechos que se ha promovido. Entonces se ve a las personas sordas como una minoría lingüística. ¿Por qué una minoría lingüística? Por su uso de la lengua de señas como su idioma principal. Surge entonces un nuevo concepto en este contexto y es el contexto de etnicidad sorda. Quizás usted se pregunte y diga, bueno, pero ¿cómo una persona con discapacidad puede ser categorizada como o rotulada como una etnia, como parte de una etnia? Bueno, es precisamente la teoría que Harlan Lane, PhD en psicología y en lingüística en los Estados Unidos y un orador frente a asuntos de comunidad sorda, propone en su libro The People of the Eye en el año 2011. Podríamos decir que es una teoría que recientemente se ha puesto sobre la mesa en este tema de las personas sordas. Y todo esto lo hace a partir de ¿qué? A partir de esas teorías que él maneja de una construcción social a partir de ese contexto de discapacidad. La pregunta aquí, y que pues espero poder desarrollar de cierta manera en esta ponencia, es ¿qué implicaciones en políticas inclusivas para la paz y reconciliación tendría el categorizar a las personas sordas como una minoría étnica? Para empezar, debería decir más bien es ¿qué describe la etnicidad sorda? Bueno, Harlan Lane propone en el capítulo 3 de su libro The People of the Eye de la Oxford University Press que al no escuchar o al no tener ese sentido funcional, las personas sordas configuran un nuevo idioma, que es la lengua de señas. No escuchan, pero tienen su aparato fonador en buen estado y podrían hablar. De hecho, muchas personas sordas aprenden a hablar en voz alta. Sin embargo, no lo utilizan, no utilizan este tipo de comunicación, ya que no se sienten cómodos. Para ponerlo en otras palabras, nosotros como hispanohablantes, cuando escuchamos a un extranjero que hablar en español, a un extranjero que está empezando en esos primeros pasos de aprender el español, y lo escuchamos hablar, pues inmediatamente nos damos cuenta que no hace parte de nuestra cultura, que le falta una mejor entonación, un mejor ritmo, e incluso como latinos llegamos a decir, le falta sabor. De la misma manera sucede entonces con las personas sordas. Como lo decía, pese a que pueden hablar en voz alta, no lo hacen porque se sienten incómodas. Y la comunidad mayoritaria, en este caso una comunidad oyente, no lo ve natural. Esa voz que ellos profieren, al no poder escucharla, pues es una voz diferente a la nuestra y muchas veces no es aceptada o se encuentra con cierta dejo de burla en algunas personas. Entonces las personas sordas lo que hacen es configuran a partir de su circunstancia especial en su cuerpo
un nuevo idioma que es la lengua de señas. Y esta lengua de señas es un factor preponderante en la aglomeración cultural que ellos tienen, si se podría decir de esta manera. A partir de esa aglomeración cultural existe una resistencia a la asimilación. Lane propone este argumento para decir que efectivamente son una etnia. Encontramos alrededor del mundo muchísimas etnias que, pese a no estar en su territorio ancestral, continúan fuertes y tienen una resistencia ante la asimilación. Comunidades como ¿cuáles? Comunidades como los romaníes, que históricamente siempre han estado de un lugar a otro, pero eso de que hayan estado en diferentes contextos no hace que asimilen otra cultura y pierdan la propia. O culturas como la Amish o incluso los chinos. Entonces, esa muestra de esta clase de culturas también se refleja en la comunidad sorda. ¿De qué manera? Pese a que han pasado los años y que por su naturaleza las personas sordas no están confinadas a vivir en un solo lugar geográfico, sino que viven en diferentes lugares, pues no han perdido su arraigo cultural y no ha existido una asimilación de lo que podría llamarse ese mundo oyente, y que de un momento a otro nosotros digamos la cultura sorda desapareció. No es así, porque con todos los años que han pasado siempre han estado ellos ahí y siempre han buscado relacionarse entre ellos, entre iguales, para fortalecerse y apoyarse. ¿Cómo se ve entonces que esas condiciones especiales configuran esa etnicidad sorda? Porque pues hay diferentes factores por los cuales uno puede decir, si tiene X, Y, Z, pues efectivamente es una etnia. Aunque la comunidad sorda cumpliría con varios de esos factores, también tiene factores especiales que ayudan a decir que, aunque no son iguales a otros, sí configuran una etnicidad sorda. Y es, por ejemplo, esa factor corporal diferente al de cualquier otra persona que ayuda a configurar una cultura. ¿Cuántas personas, a diferencia de las personas sordas que no pueden escuchar, con cualquier otro factor corporal diferente configurarían una etnia? Aquí Harlan Lane hace un paralelo entre lo que son la etnia de pigmeos en las selvas de la selva africana ecuatorial, y mencionando que son comunidades negras pero de baja estatura, los llamados pigmeos. Entonces son personas que aproximadamente miden unos 157 centímetros. Son personas que podríamos llamar de baja estatura. Ellos no lo ven como una discapacidad o como algo negativo para la vida. Por el contrario, al ver a personas mucho más altas, los ven como, dicen ellos, lo menciona Harlan Lane en su libro The People of the Eye, que se ven como grandes elefantes torpes al momento de moverse en la espesa selva africana. A diferencia de ellos, que son más bajos y más delgados, pueden moverse con mucha más facilidad en esa selva. Entonces, esta condición particular de su pueblo, de su cuerpo, configura una etnia. Y a partir de esa configuración, pues también se configura una cosmogonía y una forma de pertenencia a sí mismos y de asimilación propia y no de otras culturas. ¿Cómo entonces asemejamos esto a la cultura sorda? Bueno, precisamente también ese factor corporal que hace que no se tenga un sentido, pues en este caso hace que se desarrolle la lengua de señas. Y la lengua de señas, pues también, así como para los pigmeos la baja estatura es una ventaja, para las personas sordas la lengua de señas es un orgullo y un factor de muestra ante el mundo. Precisamente Ellen Grace, en su libro Everyone Here Spoke Sign Language, de la Harvard University Press en 1988, menciona el caso de una isla que se llama Martha's Vineyard, en el cual durante los siglos XV a XVIII genéticamente la proporción de personas sordas a personas oyentes era muchísimo mayor. En esa isla, quienes más vivían allí, la mayor cantidad de personas eran personas sordas. Y por tanto el idioma que se hablaba en esa isla era la lengua de señas.
¿Quiénes en este caso presentaban esa discapacidad? Quienes no supieran la lengua de señas. Porque todos aquellos que la supieran y que nacieran en esa isla, para ellos, fueran sordos u oyentes, el idioma natural era la lengua de señas. Entonces nos damos cuenta que efectivamente ese factor diferencial de otras etnias, como lo puede ser el cuerpo, existe dentro de las personas sordas. Ese factor diferencial configura un idioma, y esa configuración de un idioma presenta un orgullo cultural y un arraigo y una pertenencia a lo que, como Harlan Lane propone, vendría siendo su etnia. Y es que precisamente ellos configuran una visión social a partir de su lengua y no configuran esa visión social a partir de una discapacidad, como sí podría suceder con otros colectivos de personas con discapacidad. De hecho, los líderes de esta clase de otros colectivos preferirían que sus hijos o que generaciones posteriores no tuvieran que sufrir este tipo de discapacidad. Una discapacidad motora, discapacidad cognitiva o diferentes clases de discapacidades. Sin embargo, para las personas sordas no es así. Se valora el tener un ancestros sordos y de la misma manera descendencia sorda. Hay un fuerte sentido de pertenencia y en este caso también Lane hace un paralelo entre lo que son las comunidades negras en los Estados Unidos y las personas sordas. ¿Cómo lo hace? Dice, las comunidades negras durante los años 90 se opusieron mucho al tema de adopción interracial. Es decir, que sus hijos negros fueran adoptados por personas de etnia blanca. ¿Por qué? Porque al ser adoptados por esta etnia blanca, el niño negro no podría asimilar de la misma manera su cultura, su dialecto y toda la cosmogonía que trae consigo una etnia negra. ¿Cómo entonces sería el paralelo con las personas sordas? Bien, precisamente con el enfoque médico se ha tratado de hacer que las personas no tengan más la sordera, sino que lleguen a escuchar. Entonces se ha inventado ayudas técnicas como el audífono, como el implante coclear, que es una cirugía que hace una especie de bypass en el oído. Entonces, de esta manera ya la persona que es sorda volvería a escuchar y no tendría ese arraigo cultural sordo. Para las personas sordas, ese tipo de cirugías o de instancias clínicas sería comparado a un genocidio étnico, porque es perder su identidad sorda y perder todo ese arraigo que ha venido entre ellos. Y otro aspecto muy importante es el tema de lo que yo he llamado la discontinuidad generacional en las personas sordas. Quizás en una etnia cualquiera una discontinuidad generacional generaría que la cultura se perdiera, que la historia que viene de padres a hijos y así sucesivamente se perdiera. Sin embargo, en la comunidad sorda no pasa eso, porque existen personas sordas que llegaron a hacerlo no por un gen sordo, sino por una enfermedad que se contrajo al momento de la gestación o incluso en una temprana edad. Pero ¿cómo es que existiendo esa discontinuidad generacional no se pierde la cultura? Bueno, precisamente Harlan Lane menciona en su libro que lo importante no es quién transmite la cultura, como decíamos, de padres a hijos, sino cómo se transmite. Y en este caso la persona sorda, el niño sordo o adolescente sordo, adquiere la lengua a partir de lo que sus mayores le pueden decir, sea sus padres, su profesor, un modelo sordo o incluso sus propios compañeros. Al hacerlo de esta manera, entonces la cultura se sigue transmitiendo, el sentir sordo se sigue transmitiendo y la cultura sorda continúa estando allí. Es precisamente todos esos aspectos que he tocado en esta ponencia lo que ayudaría a ver que efectivamente las comunidades sordas pueden ser una etnia sorda. No estoy diciendo que efectivamente lo sean. Quienes realmente están en la tarea de decidirlo son las mismas personas sordas. Pero ¿cómo implicaría el asumir ese término de etnicidad sorda dentro de una política inclusiva para la paz y la reconciliación? Bueno, históricamente, en los años más recientes, las personas sordas se han visto como una minoría lingüística. Y además de eso han adoptado ese enfoque dual, de verse como una minoría lingüística y también como una persona con discapacidad.
¿Por qué como persona con discapacidad? Porque comparten las mismas situaciones que otros colectivos, situaciones de marginación, situaciones de poca calidad de vida. Entonces se alinean con ellos y hacen esa lucha política. ¿Qué pasaría entonces si la persona sorda decide decir no quiero que se me rotule dentro de una comunidad con discapacidad y tampoco quiero ser una minoría lingüística, soy una etnia? ¿Qué pasaría con la paz y la reconciliación? Si históricamente las personas sordas han sido maltratadas por la visión que se tenía de ellos, como decíamos, de seres castigados por Dios. Bueno, es un debate que se tiene que llevar con tiempo, pero lo que sucedería inicialmente, si se toma apresuradamente, es que todos esos apoyos que se dan mediante estar en el rubro de la discapacidad se puedan perder. Que todo ese avance que se ha logrado en los últimos años se pierda. Se puede lograr mucho mediante la etnicidad sorda, pero requiere de tiempo. Entonces, nuevamente, la discusión está planteada. ¿Y quiénes puedan resolverla? Las mismas personas sordas. ¿Qué podemos hacer nosotros los educadores? Precisamente apoyar esta clase de discusiones y que quienes tomen la decisión sean los mismos colectivos. Muchas gracias.